Quiero agradecer a Marcelo y Janet, los directores del grupo de jóvenes. Gracias por su labor, y también a David. Los tres fueron nuestros representantes allá en el campamento. Sirvieron junto con un equipo de la iglesia de la iglesia de Carapungo también. Muchísimas gracias, Marcelo, Janet, David, por todo su trabajo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 37. Vamos a empezar en el versículo 2, por favor. Génesis 37, versículo 2. Empecemos orando, por favor, oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de cantarte, de alabarte, y también de ver la obra que tú haces en el corazón de cada joven. Señor, te rogamos que sus decisiones puedan permanecer en el tiempo, que puedas también ayudarnos en este momento donde abrimos tu palabra y a través de ella queremos escuchar tu voz, Señor, saber qué es lo que tú deseas decirnos. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hay favoritismo en el hogar tendrá que pagar el precio por las graves consecuencias que este favoritismo va a llegar a producir. En el versículo 2 de Génesis 37 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. José es el personaje importante desde este capítulo 37 hasta el final del libro de Génesis. En estos 14 capítulos que faltan para terminar Génesis, la historia va a enfocarse en José. Solamente el capítulo 38 va a topar acerca de Tamar y de Judá, pero el resto de capítulos va a hablar específicamente de José. La Biblia nos dice el significado del nombre de José. El texto dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ese es el significado del nombre de José: añádame Jehová otro hijo. De las 4 mujeres que Jacob tuvo por esposa, Raquel fue la esposa preferida. Esta mujer no podía tener hijos, y eso se constituye en un problema serio para una mujer, mucho más en una cultura judía donde se consideraba la peor estigma que una mujer pudiera tener si ésta no quedaba embarazada. Se lo veía como una afrenta directa de parte de Dios. Así es que cuando esta mujer queda embarazada, llama a su hijo José: añádame Jehová otro hijo, con la esperanza de que José no sea el único hijo que ella iba a tener, sino pudiera tener otro. Esa petición se contestó. Benjamín nació días después. El doctor Swindoll llega a bosquejar estos capítulos, estos 14 capítulos de la vida de José, y los divide en 3 grandes grupos. Desde el nacimiento hasta los 17 años, una época en la que la vida no solo de José, sino de la familia, era una etapa de transición. Luego, de 17 años a 30 años, una parte de eso vamos a ver el día de hoy, está descrita esa etapa como una etapa de esclavitud, acusaciones injustas y prisión en la vida de José. Y luego, desde los 30 años hasta la muerte de José, va a llegar un tiempo de prosperidad y de bendición por parte de Dios. 2 grandes áreas caracterizan la vida de José. Por un lado vemos la humillación, todos los problemas y dificultades que este hombre tiene que experimentar en su vida. Y por otro lado observamos la exaltación de José y la bendición de Dios a este hombre. José es un tipo
es una ilustración del Señor Jesucristo. Su primera venida fue humillación, pero su segunda venida, la segunda venida de Cristo, va a ser un tiempo de exaltación. José es un hijo favorito. El versículo 1 empieza diciendo: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, es decir, el hijo Dan y Neptalí, y con los hijos de Silpa, Gad y Aser, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. ¿Cómo cree que era la relación entre los hermanos de José y José? ¿Cómo sería la relación si José era el informante? Cada vez que uno de los hermanos hacía mal su labor al apacentar las ovejas, José informaba a su padre de lo que sus hermanos estaban haciendo. Era el chismoso de la familia. Cada vez que veía a uno de sus hermanos hacer algo malo, su cometido era informar a su padre de lo que sus hermanos estaban haciendo. Usted puede imaginar cómo era la relación entre hermanos. Si uno es el que le cuenta todo a los papás, todo lo que ve de los hermanos, observa lo que hacen, lo bueno y lo malo, y rápido le van a contar a papá y mamá, usted imagina. Probablemente en su hogar puede ser que uno de los hijos se destaque con ser el chismoso, el informante, para darle un poco de elegancia a la labor. Pero usted puede entender por qué la relación de los hermanos comenzó a dañarse. No sabemos si el padre le pidió que realizara este trabajo. No sabemos si fue iniciativa de José, la Biblia no dice. Lo que sí sabemos es que José informaba a su padre de la mala fama, del mal comportamiento de sus hermanos a su padre. El versículo 3 empieza a mostrarnos por qué José era el favorito. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y él hizo una túnica, y le hizo una túnica de diversos colores. Israel, Jacob, de las 4 esposas que Jacob tenía, la difunta Raquel había sido su favorita. Y su hijo, el primero de ellos, José, por supuesto, podemos entender por qué se constituyó en su hijo favorito. ¿Dónde aprendió el papá Jacob a hacer favoritismo en su hogar? Años atrás, nosotros debemos recordar que los padres de Jacob le enseñaron muy bien a hacer favoritismo en el hogar. Para Isaac, el hijo favorito era Esaú. Para Raquel, la madre, el hijo favorito era Jacob. Así es que sus padres le enseñaron lo bueno y lo malo que es ser un hijo favorito. Para Raquel, su hijo favorito era Jacob. Pero Jacob también tuvo que experimentar el otro lado. Cuando se relacionaba con su padre Isaac, él sabía que no era el hijo favorito porque Esaú, su hermano, lo era. El favoritismo es un problema grave en el hogar. No solo hay ventajas para el hijo favorito, sino también hay grandes desventajas. Cuando un hijo es favorito, los otros se dan cuenta. Los hermanos se dan cuenta de ese favoritismo. Pero a Jacob no le bastó con que los hermanos se dieron cuenta, tuvo que mostrar de manera grande y de manera objetiva que para él, para el padre, para Jacob, este hijo José era su favorito. Le hizo una túnica de diversos colores. Las túnicas era la ropa usual que se
utilizaba en ese tiempo, como usamos jeans. Era la ropa usual. La túnica no tenía mangas y la túnica llegaba solamente hasta las rodillas. Eran hechas así para facilitar el trabajo de las personas que usaban esta prenda de vestir. La palabra que se traduce túnica de diversos colores encierra la idea de una túnica de mangas largas hasta las muñecas y muestra que la túnica llegaba hasta los tobillos. El objetivo de esas túnicas no era facilitar el trabajo. El objetivo de esas túnicas era mostrar la importancia que tenía aquel que las usaba. En la Biblia tenemos varios ejemplos. El segundo libro de Samuel nos muestra uno de los ejemplos donde nosotros podemos ver que este tipo de túnicas eran usadas por las personas de la realeza. Jacob quiso mostrar de manera objetiva que su hijo preferido era José. Por supuesto, el favoritismo va a crear tremendas consecuencias y problemas dentro del hogar. Y esto es lo que se produjo en la familia de Jacob. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La relación cambió. Estos hermanos eran vengativos, envidiosos, pecaminosos. No eran hermanos ejemplares. Pero a pesar de ello, no eran tontos. Se daban cuenta que José era el hijo favorito. Jacob restregó en su cara, a través del obsequio de la túnica, el hecho de que para él era su hijo favorito. Y sabe una cosa, puede ser que usted como papá no quiere darse cuenta, pero sus hijos van a saber muy bien si usted tiene un hijo favorito. En mi familia, yo soy el mayor. Tengo 3 hermanas. En mi hogar, el nacimiento mío fue muy complicado. 18 arrojos antes de nacer yo. Mi madre clínicamente no podía tener hijos. Y nací yo. Y yo puedo entender por qué yo me convertí en el hijo favorito. No estoy de acuerdo, ahora no estoy de acuerdo. En ese tiempo me convenía muy bien. Puedo entender por qué para mi padre y para mi madre yo soy el hijo favorito. Soy el primero. Soy el que voy a perpetuar el apellido. Las otras 3 son mujeres. Yo puedo entender. No es correcto, pero puedo entender por qué llegaron a hacer de mí el hijo favorito. Después de años de vivir fuera de casa, los 4 hermanos, ya con sus cónyuges junto y con sus vidas ya resueltas, aún hoy puedo escuchar a una de mis hermanas decir, es que su hijito. Y hasta el día de hoy, 43 años después, todavía me persigue la idea de ser el hijo favorito. No todo es bueno. Sí hay cosas buenas y cuando uno se da cuenta que es el hijo favorito, sabe aprovechar y manipular las situaciones para sacar partido del hecho de que uno es favorito. Y por supuesto yo no fui la excepción. Muchas veces saqué provecho de mi posición como hijo favorito y el único varón dentro de la familia. Los hermanos de José podían ser todo lo que pecaminoso que usted puede imaginar. De hecho lo eran. Pero no eran tontos. Se llegaron a dar cuenta que para su padre, José era el predilecto. Y empezaron a aborrecerle
y empezaron a no poder hablar pacíficamente con él. ¿Puede imaginar ese hogar? ¿Puede imaginar cómo era el día a día de esa familia donde los 11 hermanos hablaban y se relacionaban con José y ni una sola palabra amable para José, sino palabras conflictivas y de pelea? Si la cosa es difícil, se va a complicar mucho más. El versículo 5 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y les llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el monte, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Si las cosas eran tensas entre José y sus hermanos, imagine la bomba que llegó a ser cuando José les contó este sueño. Años de envidia se habían acumulado en el corazón de estos hermanos, que llegaron a transformarse en odio y resentimiento, y ahora tienen que experimentar que este también es soñador. Y en ese sueño nosotros vamos a tener que reinar. Un sueño sacado de la agricultura. Probablemente encierra la idea de lo que iba a hacer José allá en Egipto. Pero sabe, José les dice: hey muchachos, tranquilos, todavía la historia no ha terminado. Tuve otro sueño. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, es decir, el sol, y tu madre la luna, y tus hermanos los 11, a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Era el soñador. Vemos algo de imprudencia en José. José también promovió el hecho de que le odiaran y se llevaran mal con él. Era el favorito. Y a veces cometía imprudencias como esta. Sabemos que es una profecía, sabemos que se va a cumplir. Después de unos años, José va a ser el gobernante de Egipto y su padre, su madre, sus hermanos van a tener que inclinarse ante él. Es una profecía aquí. Pero tenemos a este muchacho contando todo esto que era verdad, con muy poca prudencia. Pero nada justificaría la conspiración criminal que estos hermanos en la que iban a pensar, porque José les caía mal. El versículo 12 nos empieza a contar la conspiración. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se ha ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. De Hebrón a Siquem había 80 kilómetros. De Siquem a Dotán habían 25 kilómetros más. ¿Recuerda Siquem?
Lo aprendimos hace pocas semanas. Siquem fue el sitio donde uno de los habitantes, uno de los príncipes de esa ciudad, se levantó y violó a la hermana de estos 11, a Dina, la violó. Estos hermanos vengativos tomaron al príncipe y al padre del príncipe y a toda la población, a todos los hombres, y les mataron. No contentos con eso, tomaron a todas las mujeres y les llevaron esclavas a Israel. No contentos con eso, tomaron todas las posesiones que había en esa población y también se apropiaron de eso. Así es que usted puede entender por qué Jacob estaba preocupado de que sus hijos hayan llegado a Siquem, el sitio donde tiempo atrás estos hijos habían exterminado a toda la ciudad. Jacob tenía miedo de que les pase algo. Así es que tomó a su hijo favorito y le envió y le dijo: vaya a Siquem, busque a los hermanos, vea cómo están ellos, vea cómo está el ganado, quiero tener noticias de ellos. Sin saber que este padre le estaba exponiendo a la muerte a su propio hijo. El versículo 18 continúa diciéndonos: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Observa, un plan de conspiración en contra de su hermano. Querían matarlo. Rubén, el primogénito, salió en defensa. Este Rubén que tiempo atrás había dormido con la concubina de su propio padre, ahora está defendiendo a su hermano. Quizás el versículo 29 y 30 nos muestra por qué le defendió. El texto dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén sentía la responsabilidad de, como hermano mayor, como primogénito, cuando su padre le pidiera informes de qué es lo que había sucedido con José. Rubén sabía que él tenía que dar cuentas. Así es que esa responsabilidad le llevó a Rubén a protegerlo. No le iban a matar, pero sí le iban a vender a José. El versículo 25 nos dice: se sentaron a comer pan y alzaron los ojos mirando. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Años más tarde, los hermanos de José van a tener una entrevista con José cuando él ya es un gobernante en Egipto. Los hermanos no le van a reconocer a José y piensan que José ni siquiera les entiende el idioma. Y mientras están ahí frente a José, van a relatar un hecho
acerca de la cisterna, que no lo tenemos en este capítulo 37, pero que llega a ser tremendamente significativo. El texto dice: y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42, 21. Observó cómo le pusieron en la cisterna a José. Le echaron en la cisterna. Esa palabra echar significa hacer volar por el aire. Cuando le pusieron en la cisterna no le dijeron: a ver, mijito, cuidado, se raspe las rodillas y se dañe la túnica de diversos colores. Lo tomaron y lanzándole por los aires, José llegó a lo profundo de esa cisterna. Estaba golpeado. Y sobre todo, sabía que su vida estaba en peligro. Y llegó a clamar porque su alma estaba angustiada. Rogaba. ¿Observó lo que los hermanos estaban haciendo en el versículo 25? Comiendo pan. Cuán insensible era el corazón de estos hermanos. Cuando le vieron a José metido en una cisterna, él clamando, él rogando, él angustiado por su vida, y ellos no eran sensibles. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que estaba pasando? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ver la insensibilidad de esta gente! Si usted observa en el capítulo 37 y cuenta las veces que aparece la palabra hermanos, va a encontrar que 14 veces la palabra hermanos aparece. Era su hermano, al que habían echado en una cisterna. Por un animalito tendríamos compasión. Y esta gente, por su hermano, no tuvo compasión. Le escucharon rogar. Le escucharon angustiarse. Temer por su vida. Pero de manera insensible empezaron a comer pan. De pronto, habló el negociante de la familia, Judá, y se le ocurrió un negocio. Y el versículo 26 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho, qué ganancia hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Años más tarde, en Éxodo 21 y en Deuteronomio 24, Dios va a establecer legislación para que sea un grave pecado el vender a un hermano. Por los esclavos se daban 30 monedas de plata. Por José se pagó 20. Se pagaba 20 cuando el esclavo estaba herido, estaba afectado. Así es que podemos imaginar cuál era la condición de José ahí en el hueco de la cisterna. Fue un negocio. Y a veces hay personas con esa mentalidad, ven negocios en todos lados. Y eso no tiene nada de malo, pero aquí es un extremo.
El tratar de vender a su propio hermano, aun cuando esto le salvaba la vida, era pecaminoso vender a su propio hermano. Pero la historia no iba a terminar ahí. Tenían que dar explicaciones al padre de lo que habían hecho. Y el verso 31 nos muestra cómo ellos fraguaron un engaño. Esto dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, no se olvide, de las cabras. Y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Recuerda el significado del nombre Jacob? Engañador. ¿Recuerda lo que estos hijos están utilizando para obtener sangre? Para poner en las túnicas de José la sangre de un cabrito. ¿Recuerda cuando Jacob quiso engañar a su hermano Esaú haciéndose pasar por él ante su padre Isaac? Usó pieles de un cabrito. El engañador llegó a ser engañado por sus propios hijos. Sus hijos aprendieron muy bien la lección de un padre que se caracterizaba por engañar. Sus hijos lo aprendieron muy bien. Porque, hermano, la más grande influencia que sus hijos tienen no son sus amigos, son sus padres. Y Jacob le enseñó muy bien a sus hijos cómo ser un buen engañador. Y ahora ellos están engañando al engañador. Observe la insensibilidad e hipocresía de estos hijos. El versículo 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¿Observó? Todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Observa la actuación de los hijos de Jacob. Observa la hipocresía al acercarse a su padre doliente, al acercarse a su padre que está llorando, afectado por la muerte de su hijo. Y estos hijos se acercan y hacen una actuación digna de un Oscar. Y de manera hipócrita le consuelan, habiendo ellos no matado a su hermano, sino vendido a una compañía madianita. En las escuelas públicas de los años 40, se castigaba cuando alguien hablaba fuera de lugar. Se castigaba por masticar chicle, por hacer ruido, por correr por los pasillos, por quitar a otro el puesto en la fila, por desacato a las normas de vestir y por lanzar basura en el piso. 50 años después, en las mismas escuelas públicas, se castiga por consumo de drogas, alcohol, embarazos,
suicidios, violaciones, robos y asaltos. ¿Qué cambió en 50 años? Uno puede decir, ahora la gente es más pecaminosa, cosa que no es cierto. En el pasado está un Sodoma y Gomorra. En el pasado está gente que tuvo el atrevimiento de matar al dador de la vida en una cruz. El corazón del hombre, nuestro corazón siempre ha sido perverso y siempre lo será. ¿Qué cambió entonces? Cambió el liderazgo del papá. Eso cambió. La Biblia dice en Efesios 6, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En todo el relato bíblico no observamos a un padre como Jacob darse cuenta de cómo sus hijos se están destruyendo y él mismo es causante de esa destrucción al hacer de uno de ellos su hijo favorito. Era un padre pasivo. Y vosotros, padres, no está incluida la mamá ahí. Y vosotros, papás, la instrucción del versículo 4 es directo a nosotros, los papás, los hombres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Se nos dice qué hacer como padres. Se nos dice que es nuestra responsabilidad que nuestros hijos crezcan en una atmósfera de disciplina. ¿Hay reglas claras en su casa? ¿Hay consecuencias claras de si su hijo no cumple esa regla, qué es lo que va a suceder? ¿Usted como papá ha establecido, ha explicado a sus hijos cuáles son las reglas? Qué triste es ver en nuestra iglesia adolescentes que son los que mandan en la casa. Donde padres no ponen reglas. Y sabe, es un problema de nosotros los hombres, tenga cuidado con no caer en eso. Somos pasivos. Muchas veces la esposa es la que está preocupada porque traten de hacer lo correcto, por poner reglas, por hacer esto. Y nosotros los esposos llegamos a tildarles de locas, de exageradas. Cuando Jacob, el papá, solo una vez reprendió superficialmente a José. No dijo nada a los otros. No reprendió cuando ellos exterminaron a la población de Siquem. No dijo nada cuando los hijos hablaban mal a José. No dijo nada cuando José actuó de manera incorrecta. Fue un padre pasivo, un padre que no cumplió con su responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermano, después no se queje cuando tiene un adolescente problemático. Disciplina, reglas claras, donde debe obedecer. Y si no obedece hay consecuencias. Donde hay reglas específicas, de horarios, de responsabilidades que tienen que cumplir en la casa. Y usted establece esas reglas. Donde el hijo no se levanta a las 11 de la mañana para ver si está listo el desayuno y ni siquiera ha tendido su cama. Palabras de una madre de familia de nuestra iglesia. Problema del papá.
La mamá es la muchacha, la sirvienta, la que cumple los caprichos. Disciplina. Disciplina no es sinónimo de castigo. Disciplina habla de estructura, reglas claras, en donde funcionamos, obedecemos. Pero una partecita pequeña de esa palabra disciplina sí incluye castigo. Y debe ser claro eso. Pero sabe, este padre pasivo falló no solo en corregir las acciones equivocadas, sino falló en corregir las actitudes equivocadas de sus hijos. Observe la tabla. Observe las actitudes de los hijos. Le aborrecían. No podían hablar pacíficamente. Aborrecerle más. Aborrecieron aún más. Y le tenían envidia. Observa que las actitudes aparecen en los primeros versículos del capítulo 37. Y cuando un padre no maneja adecuadamente esas actitudes en el hogar, debe esperar acciones que tengan relación con esas actitudes. Conspiraron contra él para matarle. Matémosle y echémosle en una cisterna. Le echaron en la cisterna, le vendieron a los ismaelitas, se levantaron todos sus hijos para consolarle. Corrige actitudes. Deja que su hijo le falte el respeto. Está bien a la tercera. La primera, no vuelvas a decir eso. La segunda, no debes hacer eso. A la tercera, a la cuarta, a veces nunca. Se corrige una actitud equivocada en el hijo. Ver y yo estamos criando a un preadolescente. Y en este año, mi hijo preadolescente ha recibido paleta, mucho más que toda su vida, por su mala actitud. Él puede estar en desacuerdo conmigo. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero la manera en que expresa su desacuerdo, su actitud, con eso tiene que tener cuidado. Porque él sabe que a la primera hay paleta. Él puede conversar conmigo y decir, papá, no estoy de acuerdo con esto. Esto me parece injusto, yo puedo aceptar. No voy a aceptar una actitud equivocada. Y con esa cara linda y preciosa que él tiene un carácter tremendamente fuerte. Y se golpea frecuentemente con un palo. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que se enoja es culpable. El asesinato empieza con una actitud de enojo mal manejada. Y tenemos un tremendo ejemplo aquí en la vida de José. No solo hay que corregir acciones, hay que corregir actitudes. El hijo debe saber que puede estar en desacuerdo con una norma en la casa, pero su manera de transmitir ese desacuerdo tiene que ser con una actitud correcta. Porque nosotros los padres, los hombres, los papás, somos responsables de disciplinar no solo acciones, sino actitudes. Porque esas actitudes mal manejadas llegarán
a acciones tremendamente desastrosas. Disciplina y amonestación del Señor. Reglas claras y la Biblia en la otra mano. Disciplina y amonestación del Señor. Un papá pasivo destruye su hogar. Eso ha cambiado en 50 años. Eso ha cambiado en 50 años. Un papá que no lidera. En nuestro lenguaje popular diríamos que no tiene pantalones, que no disciplina y que no amonesta en el Señor. Papá, si ese no es su modelo, después no se queje por un joven rebelde y desobediente. El favoritismo trae graves consecuencias. Tenga cuidado. A veces el papá dice, no, pero es que yo les crío igualitos a todos. Y él mismo está engañado o quiere estar engañado. Tenga cuidado con el favoritismo. Trae graves consecuencias. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos escuchar de ti directamente lo que necesitan nuestros hogares. Y yo te ruego, Padre, por el esposo, por nosotros, los papás, los hombres. A veces cuánta pasividad hay en nosotros. A veces cuánta falta de liderazgo hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser los líderes que necesitan nuestros hijos. Los líderes que necesita nuestra esposa. Ayúdanos a que nuestro hogar se caracterice por ser un hogar disciplinado y de amonestación de tu palabra. Ayúdanos a no ser pasivos. Ayúdanos a no ser los causantes de destruir nuestros hogares, porque hemos preferido cruzar los brazos y ver cómo todo se destruye. Yo te pido, Padre, tú obra en nuestra vida. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez y me dice, pastor, ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Gracias, veo tu mano también. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? ¿Sabe, para los que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije.
quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Usted que viene por primera vez, usted puede tomar sus cosas, salir de su lugar y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado usted va a poder conversar un momento con esa persona. Queremos servirle, queremos ayudarle, no queremos que se sienta presionado. Pero los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé vergüenza de pasar, no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo, permítanos servirle, permítanos ayudarle. Pase en este momento. Le esperamos. Gracias por ser el primero. Venga nomás. Padre Celestial, queremos rogarte por las personas que nos visitan. Pedimos, Señor, tú que conoces sus necesidades, que puedas, conforme a tu voluntad, suplirlas. Oramos de manera especial por si ellos todavía no te conocen, que en este momento que se va a estar presentando el Evangelio, que tú puedas, Padre, obrar en su vida y ellos puedan recibir a Cristo. Te rogamos, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos a que nuestra casa funcione correctamente. Que vivamos en santidad, que juntos te sirvamos, juntos oremos, juntos enfrentemos las tormentas de esta vida, poniendo nuestra confianza en Dios, respaldándonos entre padres, entre madres, entre hermanos y hermanas. Ayúdanos a hacer que nuestro hogar funcione como un hogar cristiano. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor.
mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Amén.